Buenas noches, la noticia está con el nuevo director de la DIAN, el contador público Jairo Orlando Villabona, en reemplazo de Luis Carlos Reyes. Villabona tiene una amplia trayectoria en el sector público y fue superintendente de Economía Solidaria. Entre sus desafíos están aumentar el recaudo en un momento de desaceleración económica, además de ampliar la planta de personal y mejorar la relación al interior de esta entidad. Tiene una especialización en finanzas y tributación, una maestría en administración y un doctorado en ciencias de la Universidad de Rouen en Francia. Actualmente es profesor de economía en la Universidad Nacional. Por su parte, el presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al Congreso de la República de no aprobar el cupo de endeudamiento. El mandatario aseguró que en ese caso no dudaría en decretar la emergencia económica. El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al Congreso de la República asegurando que si no se aprueba el cupo de endeudamiento, su gobierno no dudaría en decretar una emergencia económica en el país. Si las comisiones terceras no aprobarán el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica, no dudaré en hacerlo. Rafael Piñeros cree que este mensaje es de presión hacia los actores involucrados. Creo que es una medida de presión que utiliza el presidente Petro con la intención de que avance de una manera rápida e importante. Sin duda alguna, las calificadoras de riesgo verían con ojos muy negativos el hecho de que un país como Colombia, tradicionalmente cumplidor de sus acreencias internacionales, pues no llegara a pagar o buscara algún tipo de mecanismo para evadirlo. El ministro de Hacienda aseguró que el gobierno tiene total confianza en que el Congreso aprobará antes del 20 de junio el cupo de endeudamiento. El gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo, que están concentrados en este año. Lo vamos a seguir haciendo de manera oficiosa y juiciosa en aras de garantizar que el Estado colombiano es un cumplidor de sus compromisos. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que es un contrasentido del gobierno. Si el Congreso no aprueba esto, pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda, en generación de empleo, en proyectos productivos. Así que esto es un contrasentido de un Congreso que esté tratando de bloquear un gobierno que está haciendo una inversión social de las más grandes en la historia del país y de manera absurda pues quieran pues justamente impedirnos que paguemos esa deuda. Iván Demer aseguró que el gobierno estaría enviando un mensaje internacional negativo. Ambos escenarios serían desastrosos para el país y se suman a lo que ya sería una política de Estado. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que ha estado tratando de acceder a la mayor cantidad de recursos posibles, pero la plata nunca le alcanza y no es claro en qué se la está gastando. Si el gobierno en este momento dijera que no va a pagar más, lo que le estaría diciendo a los mercados internacionales es que es incapaz de hacerle frente a sus responsabilidades con sus actuales finanzas. Recordemos que la última emergencia económica que vivió Colombia se dio a causa del COVID-19. Bueno, vean ustedes el lío que se ha armado con esta referencia que ha hecho el presidente Gustavo Petro mediante un mensaje de Twitter, como suele comunicarse él, acerca de la necesidad de aumentar el cupo de endeudamiento del gobierno nacional, por supuesto, y la necesidad de que el Congreso colabore en ese sentido de aumentar el cupo de endeudamiento. Al respecto ha habido muchas suspicacias y por lo tanto vale la pena aclarar que aquí hay cosas que son normales y hay cosas que no son deseables. Lo normal, que un gobierno esté pidiendo aumentar el cupo de endeudamiento. Por supuesto, todos querríamos en condiciones normales que no hubiera un aumento de cupo de endeudamiento de los gobiernos, pero si tenemos en cuenta dos cosas, que este cupo de endeudamiento está planteado en pesos, no en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, es natural que se vaya aumentando a lo largo del tiempo. Y segundo, que los últimos 4 gobiernos en la práctica han aumentado cada uno su cupo de endeudamiento, pues no es para nada raro ni para nada censurable, digamos, que el gobierno esté buscando aumentar ese cupo y que el Congreso le colabore.
¿Cuáles son las dos cosas negativas de todo este episodio? La primera de ellas tiene que ver con el resto del mensaje del presidente Petro. Eso de decir públicamente, y si no me permiten pasar ese aumento del cupo de endeudamiento, entonces o sencillamente declaro la emergencia económica o sencillamente no puedo honrar la deuda del país o el país no puede honrar su deuda. Es una manera no muy elegante, es una manera no muy idónea de hacer política pública, que es poniendo contra la pared al legislativo, poniendo contra la pared al interlocutor. Por lo tanto, creo yo que ese aspecto, ese estilito, la manera, el modito, como suele decirse popularmente, es el que no funciona mucho, especialmente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el segundo aspecto, es posible que ese tono del mensaje del presidente Petro haya tenido que ver con que, como dicen los observadores políticos, algún congresista estaba pretendiendo que facilitaría la escogencia de los ponentes para que este proyecto saliera adelante, siempre y cuando le cumplieran con financiar un proyecto energético que qué sé yo y qué sí sé cuánto. Para nada. Un congresista que está en su momento coordinando que vaya a pasar un proyecto de ley de este estilo no tiene por qué estar chantajeando al gobierno, si es que eso fue lo que sucedió, para lograr ese propósito. Por lo tanto, ni los moditos del presidente ni los estilitos del congresista, si es que así lo hizo, buscando chantajear al gobierno. Lo que sí es cierto es que no tiene nada de raro ni nada de malo en sí mismo que el gobierno pida aumentar su cupo de endeudamiento.